Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Seguimos con nuestros temas bíblicos, la Sagrada Escritura. Creo que usted ha escuchado a algunos hermanos separados en cosas como esta. El día del Señor es el sábado. Otros dicen, no, el día del Señor es el domingo. ¿Ha escuchado también que dicen algunos hermanos separados, se debe bautizar es en el nombre de Jesús? Otros dicen, no, se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unos dicen, se pueden bautizar los niños. Otros dicen, no, solamente los adultos. Los niños hay que esperar que crezcan para que ellos, una vez teniendo fe, se bauticen. Y así una serie de doctrinas. Unos dicen, hay que bautizarse en un río. Otros dicen, no, tiene que ser en una piscina. Y cosas como estas. Para los hermanos separados, estos son simples doctrinas que no tienen ningún tipo de dificultad, que son algunas diferencias incipientes, maneras de enfocar las cosas, pero que lo importante es que hay que confesar a Jesucristo como su único Redentor y Salvador. Y aquel que lo haga, pues será salvo. Y aquel entonces que sigue la palabra del Señor y con ese arrepentimiento y esa confesión o profesión de fe, entonces ya hace parte de la iglesia. Para ellos la iglesia es un ente invisible conformado por aquellas personas que han confesado con su boca y creído en su corazón que Cristo es su único y suficiente Salvador. Entonces toman la palabra del Señor. La cosa es que hay algo ahí como cojo, porque creo que la doctrina es importantísima. La doctrina es la enseñanza dejada por nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que sí es muy importante esa doctrina que afirma que cuál es el día del Señor. El Señor tiene un día especial para Él. Y creo que no nos da lo mismo si es el sábado o si es el domingo. ¿Qué día es el día del Señor? ¿O será que podemos celebrar al Señor un viernes, un sábado o un lunes? Para muchos que toman las cosas muy por encima para dar respuestas a estas preguntas de seriedad católica, entonces, o que tienen una seriedad dentro de la realidad católica, entonces dice, pues todos los días son los días del Señor porque todos los días. No, es una respuesta que ya empieza a evadir la realidad. O el día del Señor es el sábado o el día del Señor es el domingo. Entonces usted va a hablar con algún hermano separado, por ejemplo, los adventistas del séptimo día que defienden que el día del Señor es el sábado. Y entonces con la Biblia va a demostrarles que el día del Señor es el sábado. Y va a partir de elementos que están consignados en el Antiguo Testamento, ¿no? Y lo va a refrendar de una manera manipulada con el Nuevo Testamento. Igualmente va a ser un bautista para afirmar y sostener su doctrina de que no, que el día del Señor es el domingo. Y con elementos del Antiguo Testamento y elementos escriturísticos del Nuevo Testamento también va a mostrar su doctrina. Considero que esto ya es una falta de seriedad para aquellos hermanos que dicen que lo único que importa es profesar a Jesucristo como su único Redentor y Salvador, y tú serás salvo y entonces ya haces parte de la iglesia. Si sigues a Cristo Jesús. ¿Y cómo sigo a Cristo Jesús? ¿Cómo lo sigo? ¿Siguiendo el sábado? ¿O siguiendo el domingo? ¿Cómo hago? Entonces, ¿qué van a contestar los bautistas o los adventistas del séptimo día? El problema no está con la Iglesia Católica, querido amigo católico. El problema doctrinal no es con la Iglesia Católica. La pelea no es con nosotros los católicos. La pelea está entre ellos, pero ellos no lo aceptan. Entonces, claro, se unen para no arreglar su situación doctrinal entre ellos y se lanzan, ¿no?, en contra de la Iglesia Católica, argumentando situaciones de orden pírrico, situaciones preguntas que no son serias, y les voy a decir algunas. Da risa y hasta vergüenza ajena escuchar a pastores
que todavía se preguntan, ¿y dónde dice la Biblia que el celibato? ¿Y dónde dice que hay que adorar muñecos de yeso? ¿Y dónde dice la Biblia que el rosario? Esas preguntas no tienen seriedad. Son preguntas malsanas que van tratando de herir y desvirtuar la fe. Entonces, como la Biblia no dice rosario, como la Biblia no dice celibato, así como la Biblia no dice tantas cosas, entonces son preguntas ingenuas, preguntas infantiles que les falta rigor y seriedad intelectual. Entonces, por eso usted, querido católico, piense que la situación y la pelea es entre ellos. Veo con cierta preocupación cómo estos hermanos manejan la Sagrada Escritura, cómo unos tienen el sábado como día del Señor y lo defienden con la Escritura, cómo tienen otros el domingo como día del Señor y lo defienden con la Sagrada Escritura, cómo unos te dicen que hay que bautizar en el nombre de Jesús y lo defienden con la Sagrada Escritura, como otros dicen que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y lo defienden con la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura, ¿qué es lo que contiene? No es la palabra del Señor, no es una enseñanza, no es una doctrina. ¿Cómo pues ellos van a decir que pertenecen a la Iglesia de Jesucristo cuando tienen disparidad de doctrinas? Porque ellos, la mayoría de los protestantes, no consideran, ¿no?, a los testigos de Jehová como parte o miembros de su iglesia invisible que ellos manejan. Existen razones de peso. O a los mormones. No los consideran hermanos. Porque tanto los mormones como los testigos de Jehová manejan criterios bastante especiales. Les voy a explicar. Los mormones creen más en el libro de Mormón que en la Sagrada Escritura. Y los testigos de Jehová tienen una Biblia amañada, la cosa más impresionante, porque como ellos, la organización Watchtower, que son los testigos de Jehová, tienen su imprenta allá en Brooklyn, en Nueva York, y tienen esta empresa, ¿no?, donde ellos mismos pues elaboran sus Biblias y las editan, con una traducción totalmente amañada, violentando el griego, violentando el hebreo de una manera impresionante. Por eso los hermanos protestantes serios, por ejemplo, como las iglesias históricas, entre ellas están los luteranos, los anglicanos, los calvinistas y los metodistas, no aceptan nada de estos dos grupos considerados como sectas. Pero históricamente hablando, tanto los mormones como los testigos de Jehová son producto y fruto de esa subdivisión y esos abortos que vinieron después de la mal llamada Reforma Protestante. Estos hermanos separados están en un gran lío, no tienen magisterio, por no tener magisterio interpretan la Sagrada Escritura como bien les parece y existe una discrepancia y una disparidad de doctrinas con la misma Biblia. Usted es católico, usted es sensato y usted utiliza bien el caletre para que no se deje confundir. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.